Todo comenzó como una herida que nunca cicatrizó del todo, un dolor sordo que aprendí a ignorar hasta que dejó de ser ignorado y se convirtió en la única brújula que tenía. Mi padre no era un hombre en el sentido convencional de la palabra, era una tormenta estacionaria, un clima adverso que definía las estaciones de mi infancia. Mi hermana y yo crecimos bajo ese mismo techo, pero respirando aires completamente distintos. Ella era la mayor, con 10 años de ventaja sobre mí, y esa diferencia de edad se tradujo en un abismo de experiencias, oportunidades, y sobre todo, en la capacidad de escapar. Cuando la aceptaron en una escuela secundaria de prestigio, ubicada en una provincia lejana y con un currículo que prometía un futuro lejos del polvo y el estancamiento de nuestro pueblo, no dudó. Empacó, se marchó y rara vez volvió. Yo tenía 4 años cuando eso ocurrió. No entendía el concepto de oportunidad, solo entendía el vacío que dejaba su partida y la certeza de que ahora yo era el único objetivo disponible para la ira de aquel hombre. Con los años, ese resentimiento se transformó en algo más complejo. No lo perdoné de inmediato, pero comprendí que su huida no fue un acto de abandono hacia mí, sino un instinto de supervivencia. Hoy nuestra relación es sólida, construida sobre la honestidad brutal y el respeto mutuo, pero para entender cómo llegamos a este punto, debo retroceder hasta el origen de todo. El pueblo donde crecí no era más que un engranaje girando alrededor de una única fábrica. No era una metáfora, era la realidad económica y social. El 90% de la población dependía de esa planta, desde los obreros de turno hasta los comerciantes que vendían el café matutino. Mis padres también formaban parte de ese ecosistema. La vida transcurría con la monotonía de un reloj de péndulo hasta que el Ministerio de Defensa adquirió las instalaciones. Con la nueva gestión llegó una reestructuración draconiana, solo conservarían el empleo quienes contaran con al menos el título de preparatoria completa. Mi madre, que había dejado sus estudios para trabajar en la línea de ensamblaje, fue despedida 4 meses después de que yo naciera. Mi padre, en cambio, sobrevivió a la purga. No por mérito intelectual, sino por una combinación de antigüedad, connivencia con los nuevos supervisores y una capacidad asombrosa para adaptarse a las reglas no escritas del poder. Con el tiempo, y tras décadas de servicio, se le otorgó un estatus militar honorífico. No era un soldado, ni había pisado un cuartel, pero el título le concedió algo que transformaría su vida y, por extensión, la mía, una pensión que casi se duplicaba. La condición era clara. Debía mantener una conducta impecable, ajustar su vocabulario a los protocolos castrenses y proyectar la imagen de un ciudadano modelo. En un hombre que había utilizado el alcohol y los puños como lenguaje materno durante décadas, aquella exigencia era una broma de mal gusto. Mi infancia no fue una serie de recuerdos, fue un campo minado. Aprendí a medir mis pasos, a anticipar el cambio en la respiración, a interpretar el crujido de la madera como un presagio. Salí de allí con las cicatrices visibles e invisibles de quien ha crecido en estado de alerta permanente. La gestión de la ira y la inestabilidad emocional se convirtieron en mis compañeros de viaje, un lastre que todavía cargo, pero que he aprendido a equilibrar con terapia, disciplina y una honestidad feroz conmigo mismo. Al cumplir los 18 años, tomé la única decisión que parecía tener sentido lógico: me alisté. No lo hice por patriotismo, ni por vocación, ni por romanticismo bélico. Lo hice por geografía y por economía. El ejército no me cobraba matrícula, me alimentaba, me alojaba, lo más importante, me ofrecía una ruta de escape legal y definitiva. Cada día de entrenamiento era un día menos bajo ese techo. Cada kilómetro marchado era un metro más alejado de su sombra. Avancé 3 años en aquella estructura. 3 años de disciplina forzada, de uniformes ajustados, de jerarquías claras y de un silencio interno que se fue volviendo más ruidoso que el exterior. La verdad es que nunca funcioné bien bajo presión constante sin un espacio para respirar. Las evaluaciones psicológicas, que al principio ignoré como un trámite burocrático, terminaron revelando lo que yo ya sabía: mi mente no estaba intacta. La baja honrosa llegó no como un fracaso, sino como un diagnóstico confirmado. Con ella vino una liquidación considerable, un pago inicial y beneficios mensuales que tardaron en procesarse pero que finalmente aterrizaron en mi cuenta. Volví al pueblo con el dinero suficiente para respirar, pero con la certeza de que el aire allí seguía siendo irrespirable. Mi padre no había cambiado. Ni un ápice. La pensión le daba una capa de respetabilidad falsa, pero debajo seguía siendo el mismo hombre que medía el afecto a golpes y el control a gritos. Decidí que no pasaría el resto de mi existencia en ese agujero. Empaqué lo esencial, lo que cabía en 2 maletas y una mochila, y tomé un autobús hacia la ciudad donde mi hermana ya había echado raíces.
Sus últimas palabras, pronunciadas con esa mezcla de desdén y sorpresa que solo él podía articular, resonaron en mi cabeza durante semanas: nunca lo vas a lograr. Para él, una baja por salud mental era sinónimo de cobardía. Lo que no comprendía era que permanecer bajo su techo habría sido el verdadero acto de rendición. En las pocas semanas que compartimos antes de mi partida, me defendí con palabras firmes, con límites físicos claros, con una calma que lo desconcertó más que cualquier insulto. Por primera vez, no era el niño que obedecía, era un adulto que decía no. La ciudad fue un choque térmico. Ruido, tráfico, anonimato, oportunidades. Consiguió un empleo físico que aprovechaba la resistencia que el ejército me había forjado a construir, pero pronto comprendí que mi cuerpo no era el único que necesitaba rehabilitación. Decidí estudiar informática, una disciplina que prometía orden lógico en un mundo que a menudo carecía de él. Mientras asistía a clases y trabajaba turnos extenuantes, cuidaba mi salud mental con la misma disciplina con la que cuidaba mi presupuesto. Era una época de supervivencia refinada, de aprender a pedir ayuda, de aceptar que la recuperación no es lineal. En medio de esa construcción silenciosa, la noticia llegó como un eco lejano: le habían diagnosticado cáncer. No era el tipo agresivo que consume en meses, pero requería intervenciones quirúrgicas, seguimiento continuo y un gasto económico que superaba con creces los ahorros de una familia promedio. Mi hermana, que para entonces ya había reconciliado parcialmente su relación con él gracias a la mediación paciente de nuestra madre, decidió asumir la carga. Pagó cirugías, hospitalizaciones, medicamentos, fisioterapia. Lo hizo mientras compraba su primera casa, adquiría su primer vehículo y construía la vida independiente que tanto había deseado. En nuestro país, esos costos son devastadores. Mi padre, por su parte, veía cómo su cuenta bancaria crecía mes a mes gracias a la pensión, sin desembolsar un solo don para su propia salud. Yo, por mi parte, visitaba después de cada operación. No había lágrimas, ni reconciliaciones dramáticas, ni abrazos de película. Solo presencia. Si él no cruzaba la línea del insulto, yo mantenía la compostura. Era un acuerdo tácito, frágil pero funcional. Tras casi un año de recuperaciones, y con el visto bueno médico, él y mi madre regresaron al pueblo. Yo, entretanto, había cambiado de empleo. El anterior estaba deteriorando mi estabilidad emocional, el nuevo me permitía usar mis habilidades analíticas y dejaba espacio para terminar mis estudios. La vida parecía entrar en un ritmo sostenible. Hasta que el teléfono sonó. La ciudad fue un choque térmico. Ruido, tráfico, anonimato, oportunidades. Consiguió un empleo físico que aprovechaba la resistencia que el ejército me había forjado a construir, pero pronto comprendí que mi cuerpo no era el único que necesitaba rehabilitación. Decidí estudiar informática, una disciplina que prometía orden lógico en un mundo que a menudo carecía de él. Mientras asistía a clases y trabajaba turnos extenuantes, cuidaba mi salud mental con la misma disciplina con la que cuidaba mi presupuesto. Era una época de supervivencia refinada, de aprender a pedir ayuda, de aceptar que la recuperación no es lineal. En medio de esa construcción silenciosa, la noticia llegó como un eco lejano: le habían diagnosticado cáncer. No era el tipo agresivo que consume en meses, pero requería intervenciones quirúrgicas, seguimiento continuo y un gasto económico que superaba con creces los ahorros de una familia promedio. Mi hermana, que para entonces ya había reconciliado parcialmente su relación con él gracias a la mediación paciente de nuestra madre, decidió asumir la carga. Pagó cirugías, hospitalizaciones, medicamentos, fisioterapia. Lo hizo mientras compraba su primera casa, adquiría su primer vehículo y construía la vida independiente que tanto había deseado. En nuestro país, esos costos son devastadores. Mi padre, por su parte, veía cómo su cuenta bancaria crecía mes a mes gracias a la pensión, sin desembolsar un solo don para su propia salud. Yo, por mi parte, visitaba después de cada operación. No había lágrimas, ni reconciliaciones dramáticas, ni abrazos de película. Solo presencia. Si él no cruzaba la línea del insulto, yo mantenía la compostura. Era un acuerdo tácito, frágil pero funcional. Tras casi un año de recuperaciones, y con el visto bueno médico, él y mi madre regresaron al pueblo. Yo, entretanto, había cambiado de empleo. El anterior estaba deteriorando mi estabilidad emocional, el nuevo me permitía usar mis habilidades analíticas y dejaba espacio para terminar mis estudios. La vida parecía entrar en un ritmo sostenible. Hasta que el teléfono sonó, fue mi madre, llorando. Su voz temblaba al decir que había descubierto que mi padre veía a otra mujer. Admito que, en ese momento, mi escepticismo fue mi escudo.
Conocía sus paranoias, sus tendencias a malinterpretar gestos inocentes, su necesidad de control disfrazada de preocupación. Además, el viaje de 4 horas solo para una sospecha me parecía un desperdicio de energía y recursos. La calmé, le dije que probablemente era un malentendido, y lo archivé en la sección de cosas que no valían la pena. Me equivoqué. Meses después, la llamada vino de mi hermana. Había viajado con mi sobrina para anunciar su embarazo de 3 meses. Lo que debía ser una celebración familiar se convirtió en un teatro de crueldad y verdad. Mi padre dejó el teléfono desatendido unos minutos. Una notificación apareció en la pantalla. Una fotografía explícita, enviada por un amante que ya no se escondía. La reacción de mi madre fue inmediata, visceral, explosiva. Por primera vez en años, gritó con la fuerza de décadas de silencio reprimido. Intentó agredirlo físicamente, un acto de desesperación más que de violencia. Mi hermana, embarazada y con el instinto de protección activado, se interpuso. El marido de mi hermana hizo lo mismo. La escena degeneró en insultos, en acusaciones, en verdades que ya no podían contenerse. Al final, mi madre logró quedarse con el teléfono. Fue el primer trofeo de una guerra que apenas comenzaba. Intentamos convencerla de divorciarse, pero ella es una mujer de formación tradicional. Para su círculo, un divorcio es un estigma peor que cualquier otra calamidad. Además, después de 35 años de matrimonio, aún albergaba la esperanza, por irracional que fuera, de que él cambiara. No lo hizo. Nosotros sí. Cortamos lazos. Decidimos que la distancia emocional era el único antídoto posible. Y entonces, medio año después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era una llamada de pánico, sino de seducción familiar. Mi padre, su hermana, mi tía, e incluso mi abuela, llamaron en el mismo día. Tonos amables, palabras suaves, invitaciones a visitarlo. Olía a trampa. Tras el escándalo, toda la rama paterna había culpado a mi madre por hacer pública la infidelidad. Nos etiquetaron como desagradecidos, como hijos egoístas que rompían la unidad familiar por orgullo. El argumento final, el que siempre usan en estas situaciones, es tu padre. Fui por curiosidad mórbida, por la necesidad de confirmar mis sospechas. Lo que encontré fue un intento de venta. La casa donde vivían y el terreno adyacente que pertenecía a mi abuela iban a ser comercializados. Años atrás, antes de la primera cirugía, ante la incertidumbre legal que representa heredar en nuestro país, mi padre había transferido la propiedad a mi nombre. Por conveniencia logística y para evitar futuros impuestos o trámites laberínticos, también convencimos a mi abuela de poner el terreno a mi nombre. Ella tenía 80 años en ese entonces, lúcida pero cansada. En aquel momento, la relación era funcional. Ahora, sabiendo lo que sabía, supe que preferirían mutilarse antes que ceder legitimidad legal. Algo no encajaba. Les dije que lo pensaría, inventé una emergencia, y me marché. En el camino de regreso, el plan se formó con la claridad de un diagrama de circuitos. No fue impulsivo. Fue calculado. Fui directamente a casa de mi hermana. Mi madre estaba allí. Les expuse la estrategia. Después de un año en la ciudad, mi madre había absorbido suficiente perspectiva urbana para entender que la lealtad ciega no protege, solo aplasta. Consultamos a un abogado. La respuesta fue contundente: al estar todo a mi nombre, ellos no tenían derecho legal alguno. Cualquier documento sin mi firma era papel mojado. Podrían alegar alquiler, pero tendrían que probarlo, y mudarse para evitar una notificación judicial sería una carga que 2 ancianos no podían sostener. Técnicamente, al no estar divorciados, la mitad le correspondía a mi madre. Ahí nació la idea nuclear. Pregunté qué sucedía si ella solicitaba el divorcio. El abogado fue cauto: sin pruebas de infidelidad previa a la separación, un reparto equitativo era lo más probable. Yo tenía las pruebas. El teléfono roto que mi madre guardó, que yo llevé a mi casa por pereza y guardé en un ático, contenía conversaciones, imágenes, fechas, ubicaciones. Era un archivo de traición perfectamente organizado. La ejecución comenzó con una llamada. Informé a mi padre que viajaría al mes siguiente para hacer un anuncio oficial. Su ansiedad era palpable. Al llegar, la recepción fue teatralmente cálida. Sonrisas, café, preguntas fingidas. Pero en cuanto presenté al abogado, la máscara se cayó. La amabilidad se transformó en hostilidad pura. Le ofrecí 2 caminos: renunciar a cualquier reclamo sobre la propiedad o enfrentar una demanda por infidelidad, que en nuestra jurisdicción conlleva desde libertad condicional hasta prisión efectiva. Gritó, insultó, amenazó con echarnos.
Asumí que había elegido el camino judicial. La primera audiencia fue un circo. Mi madre, yo y el abogado frente a un funcionario que claramente prefería evitar el papeleo. Mi padre mintió, distorsionó, inventó versiones donde él era la víctima. El abogado me susurró que si el oficial no frenaba los desvaríos, el caso se estancaría. El funcionario sugirió un acuerdo extrajudicial, citando la burocracia y los tiempos de espera. Mi abogado se negó con elegancia. La segunda audiencia fue el punto de quiebre. Tras horas de presión legal, de evidencias presentadas con frialdad clínica, mi padre cedió. Renunció a la casa. Aceptó el divorcio. Legalmente, mi madre quedó como única propietaria. Yo, como gesto calculado, le permití residir en la casa el resto de su vida, con una cláusula explícita: la amante no podía vivir allí, ni siquiera como visitante frecuente. Fue la primera victoria, pero no la última. La siguiente fase fue la restitución económica. Mi hermana reunió cada recibo, cada factura, cada comprobante de los tratamientos oncológicos. Faltaron algunos, pero el grueso estaba ahí. La suma era astronómica. Decidimos reclamarlo. En nuestro contexto cultural, se espera que los hijos sostengan a los padres mayores. Nosotros habíamos quemado ese contrato hace mucho. Iniciamos un proceso por reclamos menores. No buscábamos enriquecernos, buscábamos equilibrio. El tribunal nos advirtió 3 veces que arregláramos fuera, citando la congestión judicial. Mi padre no se presentó 2 veces. Al final, tras casi un año de trámites, obtuvimos la sentencia a favor. Los alguaciles, representados por una mujer con actitud indiferente pero eficiente, procedieron al embargo. Se llevaron muebles de madera, un televisor de 27 pulgadas, un refrigerador, un sillón reclinador con masaje. Todo había sido comprado originalmente con el dinero de mi hermana. La agente insistió en seguir incautando hasta cubrir el monto, que finalmente se redujo a la mitad por tecnicismos legales y por la participación patrimonial de mi madre. El proceso le costó a mi madre el 70% de sus ahorros, pero nuevamente, no era por el dinero. Era por el principio. Le dije a la empresa de mudanzas que hiciera lo que quisiera con los bienes. Hoy, a veces, lamento no haberme quedado el sillón, mi espalda lo extraña, pero mi conciencia no. El tercer movimiento fue institucional. Recordé la condición de su pensión: conducta impecable, comportamiento acorde al rango honorífico. Presenté un reporte formal a la fábrica, ahora bajo administración del Ministerio de Defensa. Adjunté una carpeta con impresiones, fechas, capturas de pantalla, testimonios indirectos. La respuesta fue inmediata. Programaron una audiencia interna. Le retiraron el estatus. Su pensión se redujo a poco más de la mitad. En un pueblo donde los secretos son monedas de cambio, la noticia circuló como viento. Mi madre sonrió por primera vez en meses. Lo celebró con discreta satisfacción. Yo no sentí alegría, solo cierre. Una semana después, mi hermana llamó. Mi tía había ido a su puerta, gritando, insultando, amenazando. Mi hermana trabajaba desde casa. Mi madre había salido. Llamó a seguridad y la echaron. Me advirtió que la próxima podría ser yo. Yo ya veía sangre. No por una amenaza vaga, sino porque había gritado frente a mis sobrinos. Como hombre gay, sé que mi linaje biológico termina conmigo. Eso no me duele, me libera. Pero ese amor que no puedo transmitir por sangre, lo invierto en esos niños con una intensidad feroz. Si hubiera estado allí, habría reaccionado con violencia contenida. En lugar de eso, investigué. Descubrí que mi tía estaba ahogada en deudas. Había apostado a extraer dinero de mi padre, ya fuera de la venta de la casa o de su cuenta. Al ver ambas puertas cerradas, canalizó su rabia hacia mi hermana. Decidí actuar. Nunca tuve redes sociales. La pobreza en mi adolescencia y la disciplina castrense me enseñaron que no las necesitaba. Pero para esto, hice una excepción. Creé una cuenta de Facebook falsa, la añadí a mi tía. Los mayores suelen aceptar solicitudes sin filtro. Ella proyectaba una vida de lujo, viajes, restaurantes, compras. Por los chismes de mi madre, sabía que mantenía a sus acreedores bloqueados. Envié sus fotografías a cada uno de esos contactos. No revelé mi identidad. No fue necesario. Durante un mes, recibió amenazas veladas, paquetes incómodos en su puerta, pintura derramada, salsa de pescado, objetos perturbadores. Mi madre me mantuvo informado. Ella ya había deducido mi movimiento cuando le pedí la lista de deudores. No fue legal, no fue ético, fue efectivo. La venganza final, la más simbólica, nació de una tradición.
La familia paterna mantiene una estructura ancestral. Un jefe de familia decide ritos, resuelve disputas menores, preside ceremonias anuales de homenaje a los antepasados. Mi bisabuelo fue el primero. 2 de sus hijos murieron en conflictos pasados, así que mi abuelo heredó el puesto. Luego mi padre. Eventualmente, le tocaría a mí. Ese lado de la familia vive a 3 horas, en otro pueblo. Mi abuelo se mudó buscando mejores oportunidades, pero nunca renunció al título. Las reuniones anuales son rituales de cohesión, borracheras controladas y discursos repetitivos. Ese año, la esperé con anticipación calculada. Mi padre intentó ocultar la fecha, pero subestimó la red de información de mi madre. Viajamos con mi hermana, su esposo, mi madre. 14 horas de trayecto. Llegamos 2 días antes. Ese lado de la familia solo conocía la versión edulcorada, separación amistosa, decisiones maduras. Mi madre, sin embargo, es una narradora excepcional de tragedias personales. En un día, la verdad circuló por cada rincón de la propiedad. Cuando mi padre llegó con mi tía y mi abuela, encontró un salón que lo miraba con frialdad. Nadie le hablaba. Se sentó solo, como un mueble desplazado. Mi tío Oliver, de mi misma generación jerárquica, me propuso asumir el liderazgo de mi rama. No tenía discurso. Él dijo que no importaba, que nadie presta atención a esas palabras de todos modos. Los ancianos asintieron. En la fiesta, las mesas se organizan por linaje. Los jefes juntos. Los hijos juntos. Me senté en la mesa principal. La mesa de mi padre estaba llena, milagrosamente, aunque éramos menos de los que cabían. Tuvo que sentarse con viudas sarcásticas que no ocultaron sus comentarios. No creo que vuelva pronto, las consecuencias se asentaron como polvo tras un terremoto. Mi padre es ahora un hombre aislado. Su amante lo abandonó cuando el dinero se secó. Vive en la casa con casi nada. Su pensión reducida le alcanza para sobrevivir, no para vivir. El cáncer regresó. Mi hermana no lo financiará. Intentó contactar a mi madre. Bloqueamos sus números. Ella es blanda en el fondo, pero la protección prevalece. Mi tía vendió su casa para pagar deudas. Vive en un espacio pequeño. Su marido, un hombre tranquilo, nunca la confrontó. No siento empatía por su hijo, que nunca mostró lealtad real. Mi abuela tiene 85 años. Es lúcida, pero ama a su hijo con una ceguera comprensible. Fue buena conmigo. Mis mejores recuerdos son con ella. Corté contacto, pero la visitaré en el año nuevo lunar. Vive en una casa pequeña en el terreno que ahora es mío. Cuando ella y mi padre fallezcan, construiré un altar para ella y mi abuelo. Incluir a mi padre está en debate. Nada de esto habría sucedido si él hubiera actuado con transparencia. Podría haber anunciado su decisión, haber negociado, haber respetado. En lugar de eso, eligió la coerción. Respondí con proporción. Borré la cuenta falsa. No soy temerario. Actualización posterior. Hace meses, mi primo escribió. Lo despidieron de la planta. Conoció a una mujer que le mostró su inacción. Creció como niño privilegiado, sin esfuerzo, asumiendo que el apellido le garantizaría empleo. La fábrica cambió políticas. Trabajó como operador de autobús, luego perdió el puesto. Ella lo confrontó. Él escuchó. Volvió a estudiar, se tituló, consiguió trabajo en la planta en agosto. Su boda fue un punto de inflexión. Mi tía intentó reconciliarse. Había peleado con mi padre. Mostró genuinidad, pero mantuvimos distancia controlada. Ha sido amable con los niños. No ha dado motivos para desconfiar. Mi abuela también peleó con él cuando intentó que le cediera su herencia. Él desapareció por un año. Apareció en la boda. Evitó a mi hermana y a mí, pero presumió ante mi cuñado que había comprado una casa para vivir con su amante. Su pensión lo permite, pero mi tía reveló que pidió un préstamo. La escritura está a nombre del hijo mayor de la amante. Están estafándolo. No es nuestro problema. Por incidentes laborales, me ofrecieron un ascenso. Mejor salario, mayor estabilidad. Con el dinero del divorcio de mi madre, la ayuda de mi hermana y mis ahorros, di el enganche de una casa para mi madre y para mí. El mercado está inflado, pero es mío. Estoy endeudado, pero orgulloso. Mi padre no aportó nada. No quería su ayuda. En noviembre, un amigo de la infancia murió en un accidente. Mi primo llamó a las 2 de la mañana. Volví al pueblo para el funeral. Estaba en un lugar mental frágil. Decidí quedarme hasta después del año nuevo lunar. Mi madre se quedó para ayudar con los niños.
7 días después, mi padre apareció en mi puerta. Estaba de duelo. No quería charla. Balbuceó sobre viajes, sobre la segunda hija de su amante, que iría a la universidad en mi ciudad el próximo verano. Sugerí que fuéramos amigos. Me reí. Le dije que se fuera. Entonces mencionó la casa. Ella quiere una vivienda completa, no residencia, no compartido. En la peor crisis inmobiliaria. Él pidió un préstamo para la otra casa, no puede pagar más. Vino a pedirme dinero. Este hombre, que dejó a mi hermana sola en el extranjero cuando fue a la universidad, que me dijo que prefería verme muerto, ahora se doblega por una niña que no es suya, pidiéndole a su hijo. Eligió el peor momento. Estaba llorando a un amigo. Lo destruí verbalmente. Grité, mi voz se quebró, mi mente se desconectó. Intentó discutir, pero mi tía y mi primo aparecieron. Salió corriendo. No he sabido nada desde entonces. El trabajo es pesado. Preparo el año nuevo lunar. Ese encuentro no ayudó. Duele que priorice a una extraña sobre su sangre. He pasado noches sin dormir buscando razones, tal vez algo que hicimos, tal vez un vacío en el que no pudo llenar en casa. Acepto que, aunque digo que lo superé, en el fondo espero una reconciliación. Espero que entre en razón, que intente enmendarse. Es poco probable, pero espero. No bajaré la guardia. Estoy más vigilante que nunca, pero mantengo la esperanza. Aclaro que no busco perdón sin condiciones. Solo anhelo un padre normal. Como mi tía o mi primo cambiaron, parte de mí espera que él lo haga. Lo dudo. Requiere trabajo que él no tiene. Nunca perdonaré sin esfuerzo. Mi alma aún busca justicia si es posible. No hay más actualizaciones. El silencio, finalmente, es un lujo que me he ganado.